La Unión Europea, o mejor dicho, Europa, está en decadencia, porque lo que está pasando en Ucrania significa que se le ha perdido el respeto a Europa. Europa no da miedo. Los burócratas eco-friendly que hay en Bruselas hacen sus planes, sus agendas para avanzar hacia un mundo verde, feminista, animalista, igualitarista, etcétera, pero la realidad les pasa por encima y una de las cosas que han sistemáticamente dejado de lado, que es la defensa, que es una de las tareas esenciales de los estados, la han dejado, como digo, de lado. Y si eso le unimos una política exterior torpe, miope, errática, tenemos como resultado lo que tenemos. Es decir, que los vecinos se crecen, se generan riesgos que podrían ser evitados y queda, como digo, en evidencia la decadencia de este continente. Lo concreto es que Ucrania es un país soberano que quería entrar en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, y no lo va a poder hacer por la fuerza. La verdad es que viendo al presidente Biden, a Ursula von der Leyen y a Josep Borrell, tendremos que estar agradecidos de que Putin no decida enviar sus tanques hasta París, porque este liderazgo que tenemos, pusilánime, es la mayor invitación no solo a invadir Ucrania, sino a invadir Polonia, los estados bálticos y todo lo que se le ocurra a Putin. Por un lado está, como digo, la crítica a la falta de liderazgo de los políticos que deberían estar a la altura y no lo están. La palma de oro se la lleva Pedro Sánchez, que está en los dos bandos a la vez, porque tiene ministros que están a favor de Rusia y él supuestamente está con los aliados de la OTAN, que en teoría también están respaldando a Ucrania. La realidad, como sabemos, es que la Unión Europea no es capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo en las sanciones y también muestra que no tenían un plan de acción ya definido, un plan de contingencia de qué hacer en caso de que Rusia hiciera lo que hizo. Evidentemente, no lo dije, pero está claro que lo que hizo Rusia es inaceptable, el uso de la fuerza, y de ahí la simpatía con los ucranianos. Pero la simpatía no pasa de ahí. Pero más allá de la crítica, como digo, a los políticos, la realidad es que en Europa se ha perdido el nervio por la libertad. La libertad se considera algo garantizado, algo que ya está ahí, no es algo que haya que ganarse día a día. Y estamos en un continente que ha exacerbado la lucha, entre comillas, por los derechos. Aquí todos tienen derecho a todo, hasta los perros, los animales, todo. Faltan los derechos de las cucarachas únicamente. Y entonces, en ese afán por pedir, se ha dejado de lado lo más importante, que es la seguridad exterior. Porque si tú no tienes tus fronteras seguras, todo lo que hay dentro de esas fronteras es endeble. Tu propiedad, tu casa, tu seguridad, tu empresa, tu empleo, todo depende de una defensa exterior poderosa. ¿Tú te imaginas que una persona como Putin hubiese tomado esta decisión temeraria si enfrente tuviera estadistas arengando a su gente a decir, ojo, que tenemos que defender la libertad como nuestro principal bien? Y justamente, para que veas la diferencia, no hay palabra, porque iba a decir abismal, pero abismal se queda corto. Tengo un librito con varios discursos de Winston Churchill. Hay uno, el del 13 de mayo de 1940, cuando Alemania nazi había invadido Holanda, Bélgica, ya había sido el desastre de Dunkerque, estaba solo Inglaterra peleando contra Alemania. Alemania tenía prácticamente el continente dominado. Y él, lo que te voy a citar, empieza con la frase famosa de no tengo nada que ofrecer más allá de sangre, sudor y lágrimas. Pero ese párrafo continuaba diciendo, me preguntan, ¿cuál es nuestra política? Y puedo decir, es llevar adelante la guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra fuerza y con todos los recursos que Dios nos provea. Estoy leyendo la versión en inglés y traduciendo, por
por ahí meto alguna palabra rara. Esa es nuestra política, dijo Churchill. Y dice, me preguntan, ¿cuál es nuestro objetivo? Y lo puedo responder en una sola palabra. Nuestro objetivo es la victoria. La victoria cueste lo que cueste. La victoria a pesar de todo el terror. Victoria a pesar de todo lo larga y dura que sea la ruta que nos lleve a ella. Porque sin nuestra victoria no hay supervivencia. Y después hay otra frase del 20 de agosto del 40, unos meses después. Una de las formas de llevar esta guerra a una finalización rápida es convencer al enemigo, no por palabras, sino también por hechos, de que tenemos tanto la voluntad como los medios, no solo de seguir de manera indefinida, sino de golpear de manera dura e inesperada. ¿Tú te puedes imaginar si tuviéramos un líder creíble, no un mentiroso como Sánchez, que aunque dijera esto nadie se lo creería, pero un líder creíble que hablara en estos términos a una persona como Putin se atrevería a hacer esto? Desde luego que no. Y entiéndeme bien, yo no estoy diciendo, a mí no me gusta la guerra, yo no soy un belicista, yo no estoy diciendo que habría que mandar los tanques ya a la frontera con Ucrania o haber respondido la agresión bombardeando Moscú. No. Lo que estoy diciendo es que si uno tiene una actitud de firmeza y tiene armas detrás, justamente este conflicto se evita. Tener la convicción y tener preparada a la gente y decirle, señores, aunque estemos en el siglo XXI, tenemos que saber que la guerra es una perspectiva que nunca va a dejar de existir mientras haya vida humana en la faz de la Tierra. Pero con convicciones, con armas y con líderes, precisamente las guerras se evitan. Lo que tenemos aquí ahora son unos blandengues, son dirigentes pusilánimes, y entonces eso excita la rivalidad. Yo estoy seguro que si Putin invadiera mañana los países bálticos, pasaría exactamente lo mismo. Porque la gente en Europa no está dispuesta a pelear por la libertad. Y si Europa no está dispuesta a pelear por la libertad, los norteamericanos menos. O sea, ya 2 veces tuvieron que venir a librarnos de las tiranías. En parte tenemos lo que hemos sembrado y lo que ha sembrado, sobre todo, una dirigencia pusilánime que se ha creído sus propias mentiras de estado de bienestar, de derechos, etcétera, etcétera, y es toda una mentira, porque como te dije recién, si no hay una seguridad exterior, todo lo que está dentro de las fronteras es endeble. En España, para tratar el tema en particular, en el caso español, se viene despreciando la importancia de la defensa nacional desde hace años. Zapatero empezó con esto cuando puso como ministra a Carmen Chacón, que en paz descanse, que es una persona que no tenía la menor idea de temas de defensa, pero que Zapatero quería poner una mujer embarazada en ese momento al frente del Ministerio de Defensa para dar un mensaje, un símbolo, porque a la izquierda le gustan los símbolos, y si ponemos una mujer embarazada como ministra de Defensa, vamos a mostrar que somos muy modernos. Hoy está como ministra de Defensa Margarita Robles, que tampoco tiene la menor idea de temas de defensa, pero allí está. ¿Cuál es la realidad? Que en 1984 y 85, por ejemplo, en España, en esa época gobernaba Felipe González, se gastaba en defensa el equivalente al 3% del PIB. Y ahora se gasta menos de la mitad. ¿Cuántos de los fondos europeos se van a gastar en temas de defensa? Nada. Porque los burócratas eco-friendly quieren sendas ciclistas, coches eléctricos. Esa es la realidad paralela a la que ellos viven. Hasta que viene un Putin y te mete un cachetazo que te rompe la boca. En Estados Unidos, en defensa se gasta casi el 4% del PIB, casi el triple que en España. En Polonia se gasta el 2,3%, lo mismo que en Reino Unido, que en Rumanía, que en Letonia, que en Estonia. En Francia, incluso en Portugal, se gasta un 2,1%, es decir, proporcionalmente el 50% más que en España. Lo mismo también en Lituania, un 2,1%. España no es el que menos gasta, pero es de los que menos gasta, porque solo hay 4 países que gastan menos del 1%, Austria, Irlanda, Luxemburgo y Malta.
¿Cuánto gasta Israel en defensa? Un país que se tiene que ganar la libertad día a día. 5,6%. Entonces, ahí tienen el discurso, la gente preparada y las armas para defender su libertad. Entonces, cuando tú vas a Tel Aviv, como estuve yo hace unos meses, puedes caminar tranquilamente y te enteras al otro día por los periódicos que mientras tú estabas caminando cerca de la playa, habían tirado un misil desde Gaza, pero la cúpula de hierro, como es llamada, lo neutralizó y tú seguiste caminando tranquilo y no tuviste ningún problema. Esto es lo que decía Trump y criticaba a los países europeos. Le decían, ustedes cumplan con su parte, porque Europa está acostumbrada a haber terciarizado la cuestión de la defensa. Bueno, ya si las cosas se ponen feas, ya vendrá Estados Unidos a quitarnos las patatas del fuego. El problema no es de hoy, el problema no es de hace 2 meses, el problema empezó en 2014, porque en 2014 Putin invadió Crimea y no pasó nada. Es exactamente lo mismo que hizo Hitler. Primero invadió el Sarre, luego invadió Austria, luego invadió los Sudetes, luego invadió Checoslovaquia y después invadió Polonia y él pensó que no iba a pasar nada. Bueno, pero en Polonia se equivocó. Hay que entender un marco general, que es el siguiente, y esto muestra la mayor estupidez que ha hecho la política exterior europea. ¿Cuál es la verdadera amenaza para nuestra libertad, para nuestra prosperidad? ¿Cuál es la verdadera amenaza? Yo no tengo dudas. Nuestra amenaza es China, porque es un país muy grande y muy poderoso, que es una dictadura totalitaria. Es decir, de libertad, ahí cero. Si tú tienes claro que la amenaza es China, Rusia tiene que ser tu aliado, porque lo único que has conseguido ahora los burócratas eco-friendly es que Rusia y China se entiendan, y es el peor escenario posible. Rusia no es un país democrático, pero ¿sabes qué pasa? Rusia nunca fue democrático, porque ellos pasaron de los zares a la dictadura comunista, y de la dictadura comunista pasaron a Boris Yeltsin y Boris Yeltsin a Putin. Nunca fue una democracia. No podemos criticar y medir a Rusia con nuestros parámetros, como si fuese Alemania o como si fuese Francia en términos institucionales. No los podemos comparar porque es otra cosa. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el acuerdo que habría que haber llegado con Rusia? No lo sé, pero no tengo dudas de que una persona que ve el panorama internacional completo tiene que decir, señores, con Rusia nos tenemos que entender, porque Rusia, después de todo, ha sido siempre un país europeo y nos conviene tener a tremendo país de nuestro lado, porque, como digo, la amenaza es China.